En esta hora tenemos la oportunidad de nuevamente estar conectados, gracias a Dios, en una clase de discipulado más, dando gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y porque Él es bueno con todos nosotros. Así que vamos a comenzar este tiempo retomando justamente donde nos quedamos la clase pasada, pero antes que todo me gustaría podamos levantar una oración delante de nuestro Dios para presentar nuestras vidas y todo lo que concierne para que podamos dejar que la clase sea inspirada por el Espíritu Santo y que Él deposite lo que necesite depositar en nosotros para siempre tener la seguridad de que Él nos está hablando. Así que oremos y presentemos nuestras vidas delante de Dios. Amado Dios, bendito Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos en esta hora porque nos das la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos siempre es para rendirnos a ti, Señor, en servicio, porque tú nos has transformado, porque tú nos has cambiado la vida, Señor, porque tú nos has dado más incluso de lo que podíamos merecer, Señor. Sabemos que eres un Dios bueno, eres un Dios que cambia realidades y lo que has hecho en nosotros no tiene comparación, Señor. Te agradecemos por ello y como siempre es por eso que rendimos toda nuestra vida para glorificarte y presentar nuestras vidas en sacrificio vivo delante de ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, que en esta hora como cada clase, Señor, que hemos tenido en este discipulado, tú seas dándonos, Señor, las claves, Señor, tú seas dándonos la capacidad de tener siempre un corazón dispuesto y sobre todo abierto nuestro entendimiento para que la capacidad de nosotros guardar y reservar lo que tú has preparado para esta clase, lo podamos extraer lo más importante, que se quede grabado lo que tú quieras hablarnos, Señor, de forma particular a cada uno de nosotros, porque la palabra siempre va a ser llevada para todos, Señor, pero cada uno va a escudriñar y cada uno va a tener, Señor, su porción de acuerdo a sus vivencias diarias, Señor. Lo que queremos siempre es que tú nos lleves más allá y que nunca, Señor, nos quedemos cortos con el aprendizaje, sino que tú lleves ese aprendizaje a una práctica sana, Señor, y no una práctica que sea como una losa que nos impida vivir con libertad y con plenitud, Señor. Ayúdanos a siempre hacerlo con amor, con paciencia. En este caso, con el siguiente punto que vamos a ver el día de hoy, Señor, que tú ya has reservado para nosotros, Señor. Ya vimos lo que es la paciencia, Señor, y nada más daremos un pequeño repaso a lo que fue este tema y procederemos al elemento del fruto del Espíritu Santo que sigue, Señor, para que tú nos sigas mostrando y nos sigas ayudando a ejercer este fruto por completo de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Te agradecemos por todo. Bendice a mis hermanos que están conectados, en este caso a nuestra hermana Mónica, a nuestro hermano Jesús y a Emi, Señor. También ayúdanos, Señor, a seguir bendiciendo a todos aquellos que nos ven tanto en YouTube como diferido en la clase, Señor, de todo esto que vamos a estar viendo, Señor. Te agradecemos por tu fidelidad, por tu amor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a dar, como les decía en la oración justamente, vamos a dar como un pequeño refresh de lo que habíamos estado viendo en la clase pasada. Y justamente nos habíamos quedado en el que debíamos de ser pacientes hasta el final, ya que la santidad también engloba la paciencia. Leíamos lo que era Mateo 24:13. De la misma forma, también tenemos que tolerar a nuestro hermano en Cristo sin juzgar sus errores, por más evidentes que sean, recordando que Dios nos puede usar para exhortar con paciencia y amor, siempre y cuando nuestra vida esté en orden y documentada en la Biblia. Justamente eso es lo que veíamos con segunda de Timoteo 4:2, que le decía que tenía que ser exhortador, ¿no? En este caso, aún siendo un pastor joven, pues era un encargo que un pastor pues prácticamente tiene que tener esa función, ¿no? Exhortar siempre con amor. Y pues veíamos que en el Antiguo Testamento el concepto de paciencia se refiere a tres cosas en particular: paciencia ante los eventos desafortunados, paciencia ante la gente y describe el carácter de Dios mismo, sabiendo que Dios es un Dios paciente, que incluso al pueblo de Israel esperó muchos, pero muchos años antes de poder levantar un juicio pues sí, un juicio que mostraba al pueblo de Israel la verdadera justicia de sus actos, pues sabiendo que muchas veces
ellos querían estar en una esclavitud espiritual, pues prácticamente Dios mandó una esclavitud no solamente espiritual, sino una esclavitud física, que después ellos buscaban tener esa libertad y que aún así Dios los libertó y hasta el día de hoy les ha dado una capacidad de ser un Estado-nación libre y soberano, que incluso a pesar de tener esos ataques que el día de hoy conocemos y que vemos en la tele, vemos que Dios aún sigue teniendo paciencia con su pueblo. Y pues al día de hoy tenemos esa paciencia extendida al nosotros no ser pueblo, sino ser un pueblo justamente adquirido, un pueblo adoptado por Él, ¿no? Por su sangre, por su misericordia y por su bondad, justamente lo vamos a ver con tanta paciencia también Él nos tiene, que nos ha amado aún incluso equivocándonos, aún incluso teniendo la oportunidad de nosotros, pues también muchas veces ser desleales a Él, pues con muchas cosas, ¿no? Por nuestra propia naturaleza misma, no porque nosotros queramos, pero sí es importante que todo el tiempo reconozcamos que la paciencia es un elemento que también debemos de hacerlo hasta el final de nuestros días, sabiendo que todo lo que vamos a buscar hacer siempre va a ser para agradar a Dios y ser como Él. Así que terminamos justamente el 3.4, que es la paciencia, y vamos a comenzar el día de hoy con el tema 3.5, que tiene como título la palabra benignidad, el siguiente elemento del fruto. Y justamente vemos que la benignidad es algo que podemos, al igual que con todo el fruto, afirmar con la Biblia que cuando nosotros nos llamamos cristianos, vamos a estar dispuestos a que Dios nos convierta en esas nuevas criaturas que no van a volver a ser las mismas, donde dejaremos todas las cosas en el pasado para que todas las cosas sean hechas nuevas. Y para esto vamos a leer 1 Corintios 5:17, para que así podamos ver toda la riqueza que tengamos en nuestro libro amado. En este caso, 1 Corintios 5:17, se los voy a leer yo y después vamos a estar ya repartiendo nuevamente las citas bíblicas para que cada uno de ustedes nos ayude a leer, ¿vale? 1 Corintios 5, creo que aquí estoy equivocado. 1 Corintios 5:17, creo que no está, no tenemos 5:17. Creo que era 2 Corintios 5:17. A ver. Ujú. Es 2 Corintios 5:17. Una disculpita por ahí. Se los voy a corregir de una vez para que lo tengamos bien puesto. Es 2 Corintios 5:17. Se los voy a poner nuevamente como compartir. Perfecto. Aquí está entonces, 2 Corintios 5:17, nos dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto justamente viene en 2 Corintios 5, desde el versículo 11 tiene el subtítulo que se llama El misterio de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros tenemos benignidad, buscamos que ese misterio de la reconciliación no solamente se quede como un misterio, sino algo que Dios se va a encargar por medio de su Espíritu Santo de estarnos revelando en todo tiempo, logrando que todas las cosas, al ser una nueva criatura, dejemos completamente en el pasado. Esto incluye incluso nuestra naturaleza que hemos adquirido pues desde nacimiento, incluso nuestra forma generacional de nosotros hacer las cosas, también debemos de abandonarlo, porque todo el tiempo que buscamos afirmarnos a esa naturaleza que pues desde que nacimos la tenemos, pues no siempre va a favor de lo que Dios ha estado poniendo en nuestras vidas. Casi siempre va a estar jugándonos en contra y eso pues obviamente es contraproducente sabiendo que buscamos hacer las cosas para Dios y buscamos hacerlas con excelencia y buscamos hacerlas para no fallarle, pero muchas veces eso nos va a estorbar, sabiendo que pues obviamente siendo nuevas criaturas, bautizados por Dios en el Espíritu Santo y en el agua, pues dejamos toda humanidad que muchas veces
podemos ver que nos estorba, pero Él siempre va a afirmar nuestros pasos. Y una vez entendiendo esto, lo que Jesús puede provocar en nosotros, también podremos estudiar el siguiente elemento del fruto del Espíritu Santo, que va a ser la benignidad. En este caso, según el diccionario en la Real Academia Española, vamos a tener los siguientes significados de benignidad o de benigno. Benigno tiene como significado afable, benévolo y piadoso. Si nosotros nos vamos a la explicación de afable, vamos a ver qué es lo que significa. De hecho, ya lo había hecho en las clases pasadas, pero vamos a tomar este tiempo al día de hoy para, para que nos dé la oportunidad de entender lo que Dios quiere enseñarnos en tiempo real. Definición de afable. Definición de afable. Quiere decir agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato. Y también se puede decir o expresar con palabras. En este caso, lo que podemos entender como benignidad o benigno también sería ser agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato, también siendo benévolo y piadoso. La definición de benévolo tiene como significado que tiene una buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras. Entonces, lo que podemos entender es que el ser benévolo o ser benigno es que nos va a llenar de toda sabiduría para poder tener el mejor trato, ser el mejor en la conversación, en el trato, siendo agradable, siendo dulce, pero también teniendo una buena voluntad o simpatía hacia las demás personas o con sus obras. Y por último, dice que es ser piadoso. Cuando nosotros encontramos definición de piadoso, vamos a encontrar que es ser benigno, como lo decía la benignidad justamente en el elemento del fruto, ser blando, ser misericordioso, que se inclina a la piedad y conmiseración que se mueve a compasión o se origina de ella. Este adjetivo es muy, muy, muy importante porque lo que podemos entender es que se mueve a compasión. Esto pues muchas veces lo podemos entender que es lo que se va a referir a lo que nosotros hacemos. Pero cuando dice el siguiente significado que es o se origina de ella, esto es verdaderamente lo que Dios hace para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, al ser un Dios bueno originalmente, lo que vamos a ver es que Él es un Dios piadoso que origina el bien en todos nosotros. Cuando nosotros somos conquistados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos usa para hacer cosas buenas, para hacer cosas conforme a su reino, vamos a ver que todos estos tres significados de benigno van a enraizarse en nuestra vida de forma que podamos ser piadosos, que es justamente inclinándonos a la piedad y conmiseración, siendo benévolos, que efectivamente es teniendo buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras, o siendo completamente afables, que siendo agradables, dulces, suaves en nuestra conversación y en nuestro trato. Todo el tiempo tenemos que tener este trato sin asperezas con la gente, con nuestra familia y con nuestros ministerios. Esto es importante porque aún sirviendo en nuestra casa ya es un ministerio. Y también es otro significado en la Real Academia Española el ser templado, ser suave y ser apacible. Ser templado es que ni somos ni una cosa ni una otra, sino teniendo un carácter neutral, siendo prácticamente pues buscando ser justificados por Dios y teniendo ese equilibrio en nuestra vida que solamente Dios nos va a dar, porque la benignidad se va a mover pues justamente en un buen trato, siendo suave, siendo apacible, pero también teniendo un carácter, ¿no? Obviamente Dios no nos ha dado la oportunidad de nada más tener esta benignidad y ser dejado pisotear por todos, ¿no? Incluso nuestro pastor Jonathan nos lo ha dicho, ¿no? En Restauración Centro.
Sí tenemos el carácter de Dios, que es ser buenos, ser apacibles, teniendo un buen trato, pero muchas veces cuando algo ya nos está afectando, pues podemos tomar nuestra distancia, ¿no? Sabiendo que pues incluso, obviamente, lo que Dios también nos ha mandado es a sufrir penalidades a causa de su nombre, ¿no? Y muchas veces el ser benignos va a provocar esas penalidades incluso en nuestra propia familia. Pero lo que tenemos que entender es que si obviamente ya nuestra vida corre riesgo, ahí es cuando tenemos que tomar la medida de la distancia de por medio con aquella persona que nos esté dañando. Si a lo mejor es una parte en nuestra salud incluso emocional, pues nuestra salud emocional está en las manos de Dios, sabiendo que Él puede transformar todo ese dolor en esa compasión, en esa misericordia y en esa conmiseración, sabiendo que el ser benignos nunca va a traer un fin emocional o malo de salud. Esto tenemos que entenderlo porque muchas veces, pues obviamente, incluso la psicología entra dentro de este rubro en el cual, pues puede incluso tapar la parte de la benignidad, porque muchas veces incluso va a poner por encima la salud emocional y el bienestar psicológico de la persona que está practicando la benignidad, y esto de una forma o de otra puede llegar a estorbar con lo que Dios quiere formar en nosotros. Obviamente también tenemos que entender que nuestra salud emocional depende mucho de Dios, más allá de lo que podamos entender o incluso que el mundo quiera englobar en la psicología lo que se esté poniendo como benignidad. Debemos de saber que Dios va a ir más allá y va a tratar con nosotros justamente toda esa salud emocional, sabiendo que no es que no le importe a Dios, sino que justamente la benignidad va a provocar que todos estos elementos que están siendo visibles para la Real Academia Española y para el mundo entero, de ser afable, benévolo, piadoso, templado, suave y apacible, Dios tampoco permita que las demás personas o las situaciones que estemos atravesando atropellen todos estos elementos que está Dios queriendo formar en nosotros, sino al contrario, que Él también pueda ver que nosotros estamos esforzándonos para que Dios, al nosotros encargarnos de las cosas de los demás, a nosotros presentarnos como servidores, pues obviamente Dios también se encargue de nuestros padecimientos físicos, mentales, emocionales, psicológicos y sobre todo con cuestiones del alma que se vayan guardando cosas que Dios quiere evitar que se acumulen y sobre todo que descansemos en él, ¿no? Obviamente aquí entra también muchísimos versículos y uno de ellos es que venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo los haré descansar, porque también la benignidad es un trabajo que se tiene que hacer delante de nuestro Dios y que Dios va a provocar en nosotros. Por lo tanto, sí va a requerir que nosotros descarguemos todo trato que sea eh, pues incorrecto de la gente hacia nosotros para que esa benignidad se quede intacta en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces también puede cambiar nuestro trato con los demás, porque podemos incluso decir que la benignidad está siendo atacada por toda la gente a través de nosotros y pues esto puede llegar a provocar un dolor en nuestro corazón que incluso si no lo dejamos en las manos de Dios puede ser contraproducente, ¿no? Y esto pues obviamente puede generar una lesión y un daño, pues, que es como lo hemos visto muchas veces, incluso en las enseñanzas básicas de nuestro estudio, de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, podemos tener la oportunidad de ver que pues una lesión que no está bien tratada, pues tiene un tendencial de que a futuro, pues las lesiones les afecten nuestra calidad de vida, ¿no? En este caso, puedo darles como un testimonio que yo no me cuidé una lesión en la rodilla y pues al día de hoy pues han pasado prácticamente 16 años de esa lesión y pues sí, cuando hace frío pues yo siento el dolor en la rodilla y es esa consecuencia de no haber tratado a tiempo esa lesión. Nosotros de la misma forma en la cuestión espiritual y en la cuestión del alma, toda lesión que Dios vaya presentando delante de nosotros como algo que está siendo evidente, porque Dios nos va a avisar cuando está nuestro corazón lastimado. Entonces, la benignidad nos va a ayudar justamente a eso, a que la afabilidad, el ser benévolo y el tener la piedad directamente puesta en nuestra vida nos dé la capacidad de ser templados, suaves
y apacibles delante de la gente y delante de nuestra propia familia, sabiendo que necesitamos ser completamente diferentes a lo que el mundo está llamando allá afuera como bueno, porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Continuando con la parte de la benignidad, otros significados de diferentes diccionarios nos van a decir que benigno puede ser una persona que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o hacia un grupo de personas. Una vez conociendo este significado en los diccionarios, podemos determinar que la benignidad habla de una disposición de hacer el bien, de ser piadoso de una manera práctica. Para eso nosotros tenemos que ser piadosos ante la necesidad de nuestros prójimos, de nuestra familia, de nuestros primos, de nuestros hermanos, de nuestras nueras, vecinos, etcétera, incluso de nuestros enemigos, porque aquí dice prójimos, ¿no? Y eso puede ser compañeros, personas que a lo mejor alguna vez nos hicieron daño, pero pues ya no está, ya está todo arreglado, ¿no? Pero también incluso con nuestros enemigos. Esto también podemos extenderlo a dar alimento a los necesitados cuando alguien nos pide de comer. Si lo tenemos y no desvariamos en la parte económica de nuestra familia, también debemos de dar alimento a los necesitados, ayudar ante la necesidad de un hermano y ser empático ante las necesidades de los que están cercanos a nosotros, no juzgando ni murmurando, sabiendo que, como decía nuestro Señor Jesús, que no vea tu derecha lo que hace la izquierda y viceversa, prácticamente siendo apacibles en la manera de hablarle a los demás, mostrando el amor de Dios, porque esto también es muy importante porque eso forma parte de nuestro testimonio. Y también viendo a los demás de una manera bondadosa. ¿Cómo vamos a ver la manera bondadosa? Pues obviamente eso también lo vamos a complementar con el siguiente elemento del fruto del Espíritu Santo que vamos a seguir viendo más adelante, pero lo más importante es que viendo a los demás como Dios nos ve a nosotros, va a darnos la oportunidad de hacer crecer ese fruto digno de incluso de arrepentimiento si alguna vez nos hemos comportado mal con una persona y sobre todo que esa buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o hacia un grupo de personas no se tape, como los decía, me estoy enfatizando mucho en esto porque muchas veces el corazón apapacha eso, decir, es que ya me lastimaron, ya no voy a ser bueno con ellos. Y Dios nos pide que seamos completamente distintos a esa filosofía. ¿Por qué? Porque vamos a caracterizarnos por demostrar esa buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o hacia un grupo. Cuando obviamente ya nuestra salud entra a una parte de que el daño sí ya es muy evidente y muy difícil de resarcir, pues obviamente para Dios no hay imposibles, ¿no? Pero si ya pues obviamente entra una salud incluso psiquiátrica de nuestras vidas, pues obviamente tenemos también que evitar llegar a esa parte, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a ubicar es que si aún ya hay un daño en nuestro corazón, Dios también puede resarcirlo y Dios puede provocar que esa benignidad rompa con todas esas ataduras, pues más que nada son espirituales. ¿Por qué? Porque pues, la psicología sí estudia mucho las emociones del ser humano, pero más allá de tener unas emociones, pues vamos a ir directamente a donde están depositadas esas emociones, que es el alma. Obviamente Dios trata, más allá de lo psicológico, Dios trata el corazón, el alma, y pues obviamente si hay una comunión de espíritu con el Espíritu Santo, obviamente vamos a lograr esa conexión con Dios y vamos a tener esa sanidad desde la raíz para que todo lo que estemos teniendo como un daño se vuelva nuevamente algo benigno, no solamente para nosotros, sino para los nuestros y para aquellas personas que nos rodean, sabiendo que incluso podemos incluso ministrar a aquella persona que nos hizo daño, teniendo la oportunidad de decir, bueno, te perdono y así se hacen las cosas y pues obviamente ahí Dios nos va a usar para que esa capacidad nos la sea, no sea atribuida a nosotros, sino a Dios mismo, utilizándonos como esos instrumentos de gloria para que podamos ver un cambio incluso hasta en nuestros enemigos, prójimos, familia, primos, hermanos, nueras, yernos, suegros, todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Y continuando con esta parte de benignidad,
que ya me quedan 6 minutos, vámonos con Romanos 2:4. Y le voy a pedir a nuestra hermana Moni, si está disponible, nos puede ayudar a leer Romanos 2:4. Y cuando lo tenga mi hermana Moni, puede abrir su micrófono para leerlo, ¿vale? Sí, permíteme, Romanos 2:4. Dice la palabra de Dios: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Muchas gracias, hermana Moni. Entonces, aquí justamente lo que les estoy diciendo y comentando en esta clase no es que yo me la haya sacado de la manga, sino que justamente estudiando estos versículos es como ir en contra de lo que al día de hoy se está estableciendo como una ciencia, como algo que ya está establecido por los hombres y que se tiene que cumplir, porque si no, tú vas a estar enfermo mental, tú vas a estar enfermo de una forma psiquiátrica, tú necesitas atención psicológica avanzada y se quedan nada más como en un círculo vicioso. Aquí justamente nos dice esta parte pues si ustedes tienen la oportunidad, lean Romanos 2 por completo hasta el 16, del 1 al 16, y habla justamente del justo juicio de Dios, que justamente dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Desafortunadamente estamos en un mundo que juzga los errores de la gente y lo puede poner en una parte psiquiátrica, psicológica, en el cual muchas veces esto y el dejar que el alejarnos de las personas se convierta incluso en un juicio. Obviamente tenemos que siempre separar esa parte, ¿no? De que si nuestra salud física está en riesgo, pues sí tomar esa distancia de por medio. Pero si no lo está haciendo, esto nos está llamando nuevamente la atención. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias, aquí viene lo que estaba leyendo nuestra hermana Moni, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, todo esto nos provoca que entendamos también a la demás gente y que tengamos una sanidad en nuestro corazón, porque a lo mejor si no estamos siendo justos, tratando a la gente como debe tratarlo, como Dios trata a la gente y como Dios trata a su iglesia, que nos dice que debemos de amar como Cristo amó a la iglesia, de la misma forma, dice, pero por tu dureza y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos que buscar estar santificados delante de Dios para que esto no llegue como una losa y nos aplaste y nos diga, tú buscaste la benignidad, pero tú no fuiste benigno. Uf, es algo muy duro porque muchas veces eso pasa en nuestra vida, pero lo que tenemos que siempre tener atesorado es que la benignidad siempre nos va a alcanzar y va a sanar todo lo que está destruido dentro de nuestra salud emocional y física. Él va a ser bueno con nosotros, aun si nos hemos equivocado, pero eso también tiene que ser recíproco con los demás. Él nos perdona, pero nosotros también tenemos que perdonar. Y también dice la palabra de Dios que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Si ya nos arrepentimos de haber sido duros con la gente, también tenemos que ser buenos con la gente que ha sido dura con nosotros. Entonces, es un tema muy complejo, un tema que necesitamos siempre aterrizar con esos parámetros dentro de lo respetable, porque obviamente tampoco Dios nos quiere ver enfermos, sino que justamente, como dice Romanos 2:4, estemos listos para ser benignos y no enjuiciados por haber guardado algo en nuestro corazón. Siempre descargando todo y como dice en el Nuevo Testamento, podemos encontrar que la benignidad fue representada por nuestro Señor Jesús y permitió que pudiéramos ser librados de ser desechados y de un juicio severo. La siguiente clase vamos a leer Romanos 11:22 y pues la última parte la vamos a tener
en nuestra siguiente clase y vamos a seguir después con el siguiente elemento del fruto, que va a ser el tema 3.6, pero sí quisiera que ustedes pudieran agradecer a Dios en sus casas por esta clase y que en todo tiempo practiquemos lo que es la benignidad, sabiendo que todo esto lo tenemos que diferenciar y presentarlo delante de Dios, saber si algo nos está lastimando, dejarlo en sus manos. Él tratará no solamente con las demás personas, sino también con nosotros mismos para no dejarnos enfermos y que toda dolencia de nuestro corazón sane y esté delante de nuestro Dios, puesto con todo amor, justicia y sobre todo misericordia delante de los hombres y delante de Dios. Así que nos vemos primeramente Dios la siguiente clase. Esperemos que Dios confirme todo esto en las predicaciones y nos vemos la siguiente semana. Que Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana.